Si nuestra fuerza está aquí y no coincide con el centroide, existe una excentricidad. Y además de la fuerza P, va a haber un momento que es igual a P por la excentricidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí se ven las figuras del pizarrón? You are now unmuted. You are now muted. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para fuerzas axiales es considerar que la resultante de las fuerzas coincida con la posición del centroide de los elementos. ¿De acuerdo? La fuerza axial puede ser de tensión o de compresión, pero su centroide tiene que coincidir con la posición o traslación de la fuerza. Ahora, para flexión, ¿cuáles son los perfiles adecuados? You are now unmuted. Los perfiles sí. Se las voy a cambiar mejor. Los ángulos pueden servir para You are now resistir muted. flexión. You are now unmuted. Sí, sí. Están En otras armados palabras, con pueden otro. utilizarse como elementos sujetos a flexión. Observen un ángulo, inclusive espalda con espalda, para resolver el problema del centroide. Existe el centroide, pero la flexión lo que me provoca es un momento y me provoca una distribución de esfuerzos de compresión arriba para esta combinación de momentos y tensión abajo. ¿Sí? Los esfuerzos de compresión lo que pueden hacer es un pandeo local en los patines superiores. Si usamos esto para resistir este tipo de momentos. Si están al revés, y aplicamos el mismo momento, verán que la tensión resiste que la compresión que pueda haber aquí en la parte superior. Entonces, estos se desechan. Estos son es muy pequeña la cantidad de momento que podemos aplicarle, ¿sí? Por la posibilidad de pandeo de estos. Por esa razón, no es conveniente utilizar angulares para resistir flexión. La flexión no viene sola, sino viene con cortante y a veces con axial. Entonces, si el elemento está sujeto, no tiene carga axial, entonces mínimo está sujeto a flexión más cortante. Pasamos a un canal. El centroide del canal está ubicado fuera del alma del canal. Lo mismo va a tener distribución de esfuerzos de compresión y de tensión. Esta es la parte en compresión. Entonces puede haber una distorsión de lo que es el canal. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Utilizar. Si utilizamos canales con vigas, tenemos que utilizarlas encontradas y soldadas a todo lo largo. El de espalda con espalda
no es conveniente utilizarlo para elementos sujetos a flexión y cortante. Entonces, ¿qué perfiles nos quedan como más adecuados? Los perfiles I T. o los perfiles H. La distribución de esfuerzos de tensión y de compresión es más fácil de absorberlo a través de un perfil I, ya sea I estándar, I rectangular o I formado por 3 placas soldadas. ¿Alguna duda? Ingeniero, ¿y el PTR no entra como perfil? Mande. Alan Tepal, el PTR no entra como perfil. No le entendí. El tubo PTR no se utiliza. El PTR es el Sí. que está rectangular, ¿no? Ajá. You are now unmuted. Sí, pero tiene una capacidad muy baja y se utiliza como viga. Ok, You are now muted. gracias. Podría utilizarse como columna, pero para cantidades pequeñas de esfuerzo. Ok, ok, ok. Bueno. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre un perfil arriostrado y no arriostrado? Creo que la clase anterior lo vimos, ¿no? Perdón, Yo, Alan Tepal. sí, yo quisiera contestar. No. Hable primero. Sí. ¿Alguna pregunta con respecto a este preguntador? Que You are el now arriostrado unmuted. You are now son... muted. You are now unmuted. No. Se supone que el arriostrado son elementos que pueden limitar el movimiento, o sea, para que no provoque un pandeo en la estructura. Un ejemplo puede ser la viga I, que el alma junto con el patín forman ese tipo de arriostramiento para que no ocurra un pandeo. Y pues los no arriostrados son los que les ocurren los pandeos. Fíjense que el arriostramiento interesa cuando la Sánchez, sección... Andrés Sánchez. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué diga? Les decía que el arriostramiento interesa cuando la parte de la sección está sujeta a compresión. Si la parte de la sección está sujeta a tensión, no va a haber la posibilidad de pandeo. ¿Sí? Entonces, un perfil I, con la distribución de esfuerzos de flexión, entonces va a tener una parte a tensión y otra parte a compresión. Lo que nos interesa es la parte a compresión, porque la compresión está íntimamente ligada con el pandeo. Entonces, veíamos en la clase anterior, si mal no recuerdo,
Cuando está sujeto a carga axial, parte sujeta a carga axial, pero cuando está sujeto a flexión, hay una zona de tensión y hay una zona de compresión. Entonces, el patín, la parte del patín que está sujeta a compresión es la que se puede deformar, y por eso se dice que debe de estar arriostrada. ¿Cómo logramos para una viga ese arriostramiento? Vista en planta, si tenemos esta viga principal sujeta a ciertas condiciones de carga y le ponemos una viga secundaria, vista en planta es una viga principal y una viga secundaria. ¿Cuál es el objetivo de la viga secundaria? Restringir el contraflambeo, ¿no? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál? ¿En dónde? ¿Cómo que en dónde? ¿En dónde va a restringir? ¿Dónde nos interesa que restrinja? O sea, en donde puede, Now unmuted. ¿cómo se llama? En el centro donde ocurre el pandeo. ¿En los patines? Vamos a suponer que aquí está el momento máximo. La compresión. Serían sobre el eje X. Miren, está así. You are now muted. Y debido a la acción hay compresión arriba y tensión abajo. Lo que se me puede pandear es esta parte del patín. ¿Sí? Se me puede pandear. Lo evito si le pongo aquí una viga. Secundaria. Así es como puedo evitar el pandeo del patín en compresión de la viga principal. Visto en corte se vería esta es la viga principal, esta es la viga secundaria. El hecho de poner esto así me está permitiendo comportarse mejor la viga principal para evitar la posibilidad de pandeo. Por eso se arriostra, o sea, se coloca algún elemento secundario que evite la posibilidad de pandeo en esa zona. Lógicamente debe de ser en zonas donde el momento es mayor, porque donde el momento es mayor, el esfuerzo de compresión es mayor, y ahí es donde nos interesa. De nada nos sirve ponerlos en los apoyos, en los extremos de la viga principal. También se pueden poner a los tercios, dependiendo de la longitud del claro, ¿sí? Pero su objetivo principal es Evitar el pandeo. lograr que el patín superior, en este caso, que está sujeto a compresión, se evite la posibilidad de deformación por pandeo. Pues, ¿cuáles son las ventajas de arriostramiento o no arriostramiento? En vigas, la principal ventaja es evitar que se provoque una posibilidad de pandeo local. Lo que no evita es el pandeo general. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? You are now unmuted. ¿Perdón? ¿Se puede lograr qué? Colocar. En los muros. Creo que si se puede poner más de un elemento secundario. No, la viga, el objetivo de la viga secundaria es transmitir mejor las acciones. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un arreglo para un entrepiso, aquí es una viga principal, entonces ponemos vigas secundarias. Apoyamos la losa así. Las vigas secundarias pueden trabajar con carga uniforme, la mitad de las cargas al tramo adyacente, ¿sí? Y la reacción de la viga principal, de la viga secundaria, se transmite a la principal. Y la principal va a tener solo como carga el peso propio, más como puntuales las acciones debidas a las vigas secundarias. ¿Sí? De otra forma, ¿qué sucedería? Que si no tenemos estas vigas secundarias y apoyamos en ese sentido la losa, esta va a recibir mucha mayor carga. ¿Sí? Entonces, es para ayudar a un buen comportamiento de los elementos estructurales principales. ¿Alguna pregunta? No, dije, todo bien. Bueno, la siguiente nos dice, va a hacer una pregunta. Bueno, ¿me escuchan? You are now unmuted. Sí, se escucha, profe. Sí, le escuchamos, señora. Sí. Ok. You are now muted. La siguiente es explicar las diferencias entre los diseños por esfuerzos admisibles, por factores, por resistencia y por carga última. ¿Alguien quiere explicarlo? You are now unmuted. You are now muted. Alan de Pal, el elástico tiene que soportar a las esfuerzos permisibles o con factores de seguridad y con el esfuerzo mínimo de fluencia. ¿Alguno que quiera intervenir? Sí, Wilmer Valencia. El esfuerzo permisible se basa en el comportamiento plástico o en la resistencia última, no en el comportamiento elástico.
mientras que el diseño por factores supone una falla cuando ocurren deformaciones excesivas. Y aquí se diseñan estructuras con resistencias muchas veces mayores a las requeridas teóricamente. ¿En qué se basan estos métodos? ¿Cuál? Todos los métodos mencionados, ¿en qué se basan? En el comportamiento plástico. En los límites de fluencia, En la gráfica de esfuerzo de en formación. la gráfica de esfuerzo de formación, Alan Tepal. En la gráfica, esfuerzo y deformación. ¿Qué parte de la gráfica te interesa? You are now unmuted. Los límites de fluencia, La zona elástica. El esfuerzo de You are fluencia. now muted. ¿Qué tiene que ver el esfuerzo de fluencia con los diseños? Que no tenemos que llegar, o sea, se diseña para no llegar a ese esfuerzo. You are ¿Alguna now unmuted. opinión? You are now muted. A ver, ¿quién preguntamos esto? Esta es la gráfica de esfuerzo de formación. Y ya dijimos que aquí está el esfuerzo de fluencia del material. Diseño elástico es un porcentaje del esfuerzo de fluencia. O sea, de aquí vamos a estar trabajando las estructuras que diseñamos por esfuerzos admisibles. Diseño práctico es el que trabaja en este rango de deformación. En el diseño elástico lo que castigamos es el esfuerzo de fluencia, un porcentaje menor de la unidad. El diseño de factores utiliza F, pero multiplica por factores la carga. Y dice un factor para la carga muerta, hay un factor para la carga viva, hay un factor para la carga accidental, es decir, movimiento. ¿Sí? Pero el esfuerzo, la seguridad está incluido dentro de los factores de carga. Y el último es el diseño por resistencia. Es igual al esfuerzo de fluencia. Como obligamos a que el esfuerzo de trabajo es igual al esfuerzo de fluencia. profe, Un movimiento You are now que se unmuted. conoce como movimiento de fluencia. no se escucha bien, profe.
You are now muted. ¿Quedó un poco más claro? You are now unmuted. Se escucha. A ver. Sí, es que salen dos veces su nombre, creo que tiene doble grabación. No sé. ¿Hay alguna duda? Inge, no se creo que se escucha bien, profe. está duplicando su audio, creo que se está duplicando porque sale 2 veces su nombre y se escucha mucho eco. Es muy probable que tenga otro nombre en los textos, pero las partes principales de cada uno de los diseños son los que les expliqué a grandes rasgos. Por eso quería saber si tienen alguna duda respecto a la diferencia entre diseño elástico, diseño plástico, diseño por resistencia. You are now El unmuted. diseño último es cuando los puntos de máximo momento se plastifican, así se le denomina. O sea que si hacemos un diagrama de esfuerzos en esos puntos de momento máximo, se llega en donde todo FY. El esfuerzo, el diseño por funciones, la distribución de esfuerzos es FY y FY. Diseño por última, toda la sección está trabajando al esfuerzo de frecuencia. Y el diseño por admisible, elástico, este es un esfuerzo que es igual a 36. Lógicamente, estos diseños nos dan mayor utilidad que uno de frecuencia. Pero sí es posible hacerlo, porque así sabemos cuál es el momento máximo que puede soportar una sección, trabajando como viga. ¿Alguna pregunta? No se escucha bien, profe. Sí, es creo que se está como si hubiera eco, ¿no? Sí, You are now unmuted. exacto. ¿Qué perdón? You are now muted. You are now unmuted. Sí, no, No se escucha Bueno, nada. probando. ya se canceló esta canción. Ya tosí el micrófono. ¿Me escuchan? Probando. ¿Quién es Wimmer? Sí, a tu modo Tepal. Pues salte. Manzana. ¿Quién te manda a hacer You are repe? now unmuted. Puro niño rata. Niño. Ya basta, Freezer. Taquero. Puro especial. You are now muted. ¿Quién es Didier? Ay, a tus honores. ¿Quién es Ahí te- Didier? ¿Quién ahí es te Didier, gustan, te chiquilla? ¿Quién es Didier Medina? You are now unmuted. You are now muted. Ahora que se puede conectar. A la clase Tepal. You are now unmuted.
You are now muted. A ver si ahora sí podemos seguir. You are now unmuted. You are now muted. ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha bien, profe. El diseño por resistencia. You are now muted. You are now unmuted. Cualquier viga está sujeta a El diseño por momento. factores. Perdón. Les decía, cualquier viga está sujeta a momento. El diseño por factores. Sí. Sí, por favor, en diseño por factores se puede empezar porque ahí empezó a fallar igual el audio. Ok. Por favor, gracias. Bueno, voy a empezar desde el diseño por esfuerzos admisibles. Muchas gracias. El diseño por esfuerzos admisibles utiliza la gráfica esfuerzo de formación, ¿sí? Y en la gráfica esfuerzo de formación obliga a que la magnitud de los esfuerzos quede dentro de un rango elástico. Como límite superior pone el punto 66 de FY. Cualquier viga que esté sujeta a flexión no debe de sobrepasar en compresión ese punto 66 de FY. Debe de ser menor. Se trabaja con cargas de servicio, o sea, lo que se conoce como cargas sin factores. El análisis de cargas que hacemos tal cual es como se utilizan. ¿Qué es lo que modifica en este caso el diseño? En que ya son esfuerzos que no deben de llegar al esfuerzo de fluencia. ¿Sí? Ese es admisible. El siguiente es el de cargas. El coeficiente, el diseño por factores de carga, los factores se aplican a las cargas, a la carga muerta, a la carga viva, a la carga de accidental de sismo o viento. Los reglamentos especifican cuánto de incremento debe tener cada una de estas cargas. Ahora, ¿cómo se comporta el elemento? El elemento se va a comportar con el esfuerzo de fluencia, pero las cargas están factorizadas, o sea, no son reales. Por ejemplo, el manual del Distrito Federal nos dice que es un 40% adicional a las cargas. Que si tú tienes 500 kilos por metro lineal de carga muerta y 100 kilos por metro lineal de carga viva, sumas los dos, 600, lo multiplicas por 1.4 y con esa carga vas a diseñar y te permite llegar, los esfuerzos que ocasionan esa carga, te permiten llegar hasta el esfuerzo de fluencia. En el diseño elástico no te permite llegar al esfuerzo de fluencia, pero su seguridad ya está involucrado en la magnitud máxima del esfuerzo que puedas lograr. El tercero es el diseño por fluencia. Ahí no consideran las acciones, sino es una especie de revisión. Te dicen, este perfil de IR 302 por 24, por decir algo, tiene estas características, tiene este momento de inercia, tiene su módulo de sección, su centroide. Quiero saber qué magnitud de momento de fluencia puede aplicarse. Entonces, tú dices, el esfuerzo de fluencia es FY, ¿sí? 2530 para 0 a 36, y entonces voy a aplicar todo el esfuerzo, tanto en compresión como en tensión, con ese esfuerzo, y encuentras la magnitud de momento máximo que puede suceder, y ese lo puedes comparar contra el momento elástico, y de ahí viene el factor de seguridad. Si tú divides el momento debido al esfuerzo de fluencia entre el momento debido a las cargas, sin considerar factores, te da un factor de seguridad. ¿Sí? Y el último, el esfuerzo último,
Es como si estuvieses sujetando la pieza a una carga puntual en el centro del claro. ¿Qué momento te da? P por L entre 4. Lo llegas a lo máximo, pero no lo llegas solo al máximo esfuerzo de fluencia en los extremos, sino en todo el perfil, desde el eje neutro para arriba y del eje neutro para abajo. ¿Qué es lo que sucede? Que se forma un mecanismo y ese momento, sí, es el momento último, el que más allá ya no hay momento que pueda resistir el perfil. Lo comparas contra tu momento debido a cargas elásticas y entonces puedes sacar un factor de seguridad. ¿Alguna duda? Inge, ¿de casualidad está apuntando algo en su pizarrón? No está compartiendo su videocámara, si lo está. No se oye. You are now Nada más unmuted. veamos su pantalla. No sé si estaba apuntando en su pizarrón algo. No, lo que apunté en la pizarra antes del cambio es lo que les dije, pero ahora sin nada en la pizarra. Ah, bueno. No. Ahorita te los dije como verbalmente. You are now muted. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Nada, profe, nada. ¿Alcanzan a distinguir lo que puse ahorita en pantalla? You are now unmuted. You are now Entonces, muted. esta es la tercera tarea. Es para la siguiente clase. Para el lunes próximo. Son otras 4 preguntas que pueden ustedes consultar en libros de texto o por internet. You are now unmuted. El problema es si tienen acceso a libros You are now muted. en cualquier libro de acero estructural, en sus primeros capítulos habla de estos temas. Otros ya son bastante prácticos, como son el POLIM. El POLIM viene a ser el perfil Montem, ¿sí? Pero si entran a internet debe de resultarles hasta ahorita todo lo que hemos platicado. En las ventajas del acero estructural, si entran a internet les van a enseñar cuáles son. ¿Qué materiales intervienen en la formación del acero estructural? Aquí se está pidiendo si hay carbono, si hay magnesio, si hay acero y en qué proporciones. Y cada uno de ellos, cómo influye en su comportamiento. En la 3 es a qué perfil se le denomina POLIM, cuál es su uso, qué restricciones tienen. Y en la 4, cuáles son las diferencias entre acero de baja resistencia, de alta resistencia, galvanizado e inoxidable. ¿Alguna duda? You are now unmuted. Pues eso sería todo por hoy, jóvenes. Nos vemos el lunes, primero Dios. Perfecto, profe. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Una buen fin de semana. Buen fin de semana. You are now muted.